Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un viernes más comentando la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Beatriz. Venga, vamos a invocar al Espíritu Santo antes de nada. Espíritu Santo, haznos verdaderamente espirituales en ti. Sométenos a tu influencia y habita en nuestras almas. Anima nuestros cuerpos, vivifica todas nuestras obras. Pronuncia tú nuestra plegaria, para que seamos hijos del Padre y hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, pues continuamos con el segundo libro de los Macabeos. Estábamos en el capítulo 4 y en el programa pasado vimos cómo Simón, que era un judío impío, prefecto del templo, no satisfecho con el desenlace de Heliodoro era la persona encargada de los negocios que el rey de Siria había enviado a Jerusalén para quedarse con todo el tesoro del templo. Pues no satisfecho con el desenlace de Heliodoro, que no solo no se llevó el tesoro del templo, sino que además tuvo pues una especie de conversión, Simón calumnia a Onías y la enemistad llega a tal punto que hombres de confianza de Simón cometen asesinatos. Onías, sumo sacerdote, piadoso sumo sacerdote, viendo que hay peligro de una guerra civil y que además Apolonio, que era el general que estaba allí, animaba la maldad de Simón, acude junto al rey buscando una solución porque ve que el pueblo, si el rey no interviene, va a ser imposible que alcance la paz. Pero, ¿qué ocurre? Que Seleuco es asesinado además por Heliodoro, y cuando Antíoco IV Epífanes sube al trono, que es un rey de una gran crueldad, Jasón, que es hermano de Onías, traiciona a Onías, traiciona a todos y adquiere para sí el sumo sacerdocio mediante la corrupción. ¿Y qué hace Jasón? Pues intenta cambiar, de hecho lo hace, cambiar las costumbres de sus compatriotas por las costumbres griegas. Las costumbres griegas son en todo contrarias a la ley. Y así comienza la paganización del pueblo elegido hasta el punto que Jerusalén participa en los Juegos Quinquenales de Tiro y no solo eso, sino que Jasón envía dinero para el sacrificio de Hércules. Todo esto lo vimos en el programa pasado. No sé si quieres añadir algo, Fabián. Estupendo. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar con los versículos 23 al 26 del capítulo 4 del segundo libro de los Macabeos. Pasados 3 años, Jasón envió a Menelao, hermano del mencionado Simón, a llevar el dinero al rey y presentarle un memorándum de las cosas necesarias. Pero después de presentarse al rey y ser obsequiado como si fuera una autoridad, consiguió para sí el sumo sacerdocio, superando en 300 talentos de plata la oferta de Jasón. Y recibidos los poderes reales, se presentó de regreso sin llevar consigo nada digno del sumo sacerdocio, sino más bien las disposiciones de un cruel tirano y la ferocidad de una bestia salvaje. Jasón, que había traicionado a su propio hermano, fue a su vez traicionado por otro, y fue obligado a huir a la región de Amanítide. Bueno, pues aquí el que era santo era Onías. Está claro. Eso está claro. Una panda de víboras. Y cada cual peor. Sí, sí. ¿Por qué? Porque esto es importante también, porque el Seleuco no es que fuera una hermanita de la caridad, pero Antíoco IV Epífanes es todavía peor. Entonces, cuando uno se corrompe, acaba acompañando la maldad de sus superiores. No sé si me he explicado. El mal va empeorando. Entonces, el primero un poquito, y el segundo peor, y el tercero más, y el cuarto más. Exacto. Y bueno, pasan los años, ¿y qué pasa? Que Jasón había
usurpado, había adquirido el sumo sacerdocio mediante la corrupción, pero claro, ahí no se va a quedar. Si él lo hace, pues ahora va a venir otro que además es hermano de Simón, del que empezó todo esto, Melenao, que va a hacer exactamente lo mismo. O sea, si tú pagas para ser sumo sacerdote, pero además lo haces con nuestro dinero, que es el dinero del templo, pues ahora yo voy a venir, voy a robar más y te voy a echar. Total, así es. Así es, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Jasón envía a Menelao a llevar el dinero al rey, pero claro, Menelao se presenta ante el rey y dice, sí, hombre, voy a estar yo aquí de recadero, ¿no? Pues ahora soy yo el que voy a doblar la oferta de Jasón. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que esto no es el pueblo de Dios. O sea, el sumo sacerdocio no dependía de los reyes paganos. Bueno, ahora sí depende del rey de Siria. Depende del rey de Siria porque el sumo sacerdocio, por corrupción, se ha convertido en objeto de compra y se da pues al mejor postor, que en este momento es Menelao, y que no pertenece ni siquiera a la tribu sacerdotal. Jasón es traicionado y esta es la primera etapa de su caída, pero en el capítulo siguiente, que es el capítulo 5, vamos a ver cómo termina cayendo del todo. Vamos a leer ahora los versículos 27 al 29 del capítulo 4 del segundo libro de los Macabeos. Menelao ejercía el poder, pero no pagaba regularmente nada del dinero prometido al rey. Habiéndole hecho la reclamación Sóstrates, gobernador de la Acrópolis, a quien correspondía la recaudación de los impuestos, los dos fueron llamados por el rey con ese motivo. Menelao dejó como sustituto en el sumo sacerdocio a su hermano Lisímaco, y Sóstrates dejó a Crates, comandante de los chipriotas. Bueno, pues Menelao es sumo sacerdote porque ha hecho una promesa de pago, pero no paga nada, claro. Y el rey manda venir no solo a Menelao, sino también a Sóstrates, que es el gobernador de la Acrópolis y que era el encargado de recaudar los impuestos que Menelao no quería pagarlo. Bueno, pues Menelao deja como sustituto en el sumo sacerdocio a su hermano Lisímaco y Sóstrates deja como sustituto suyo a Crates, que era el comandante. Vamos a leer un comentario de Sulpicio Severo que habla de cómo la ambición causa muchos males. Onías fue alejado y Jasón obtuvo el sacerdocio. Así es como mandó de manera vergonzosa a la ruina a sus conciudadanos y a la patria entera. Pero cuando por medio de un cierto Menelao, hermano del mencionado Simón, envió al rey el dinero prometido, a Menelao se le abrieron las puertas de la ambición y consiguió el sacerdocio con la misma estrategia que la utilizada por Jasón antes de él. Sin embargo, no mucho tiempo después, puesto que no había ingresado la cantidad de dinero prometida, fue exiliado y sustituido por Lisímaco. Lisímaco, que era el que había dejado como sustituto. Exacto, que también es su hermano. Sí, aquí y es de la tribu de Benjamín, como tú decías antes. O sea que esto ya es el hermano del hermano del hermano de otra tribu, y además puesto por los paganos, y encima, o sea, esto es una corrupción ya a nivel... Pero que lo comentábamos en programas anteriores y que es a lo que te lleva la concupiscencia. Punto, ya está. Pero que es en la época de los macabeos, en nuestra época y en la época en la que sea. En la que sea. O sea, esto es el hombre, por eso la Biblia es tan importante para nuestra salvación y nos cuenta todo aquello que nosotros necesitamos para salvarnos, porque la Biblia va a la profundidad de quién es Dios y quién es el hombre y cómo el hombre debe ponerse ante Dios para actuar y ser como hombre y vivir como hombre. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Continuamos con los versículos 30 al 32 del capítulo 4 del segundo libro de los Macabeos. Estando así las cosas, sucedió que los habitantes de Tarsos y de Malos se rebelaron, porque habían sido entregados como regalo a Antíoquida, el concubina del rey. El rey partió a toda prisa a poner en orden la situación, dejando como sustituto a Andrónico, uno de los designatarios. Entonces Menelao, pensando que tenía delante una buena ocasión, sustrajo algunos objetos de oro pertenecientes al templo,
y se lo regaló a Andrónico. Después se llegó a saber que otros los habían vendido en Tiro y en las ciudades de alrededor. Bueno, pues el rey Antíoco regala a su concubina Antioquida. O sea, es Antioquida, que, sí, Antioquida. Le pone le pone su nombre. Su propio nombre. Como estás de mi posesión. Le regala ciudades. Esto era una costumbre de los reyes antiguos. Bueno, pues a sus preferidos, a sus personas de confianza, a sus concubinas, pues les regalaba en realidad lo que les daba la gana, que tenían los reyes en aquella época. Dinero, ciudades y bueno, pues esta para ti y esta para mí. Le regala las ciudades de Tarso y Malos, que eran unas ciudades muy importantes de Cilicia, y en Tarso fue donde nació el propio San Pablo. ¿Y qué hacen estas ciudades? Pues se rebelan ante el rey Antíoco, porque tú además imagínate, Fabián, que ya no es solo que te regalen a Antióquida, sino que la tal Antióquida no es su concubina, es una de sus muchas concubinas. ¿Cómo va a gobernar esa ciudad? Bueno, pues como le diera la gana, porque para eso se las daban. Claro, robando. Sí, claro, haciendo como el rey. Eso. Bueno, pues que por cierto es digno de tomarse nota. Una mujer, dueña y señora de varias ciudades. Digo, esto es la historia también. Sí, efectivamente. Bueno, pues el caso es que estas ciudades se rebelan y el rey Antíoco ve que o acude allí y pone orden o que esto es el caos. Y deja como sustituto a Andrónico. Andrónico es uno de sus dignatarios. ¿Y qué hace Menelao? Pues Menelao roba objetos del templo para regalárselos al sustituto del rey, es decir, para comprar al sustituto del rey. Y estos objetos van a acabar siendo vendidos en mercados de las ciudades paganas. Lo que significa que cuando nosotros dejamos que el demonio se asiente en nuestros corazones o en nuestras casas, al final nos da todo igual. Lo único que nos importa, que es lo que es el pecado original, somos nosotros mismos. O sea, este Menelao, se supone entre comillas, porque era un usurpador, que es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote roba objetos del templo para comprar a los enemigos. Así es, porque él es uno más de ellos ya. Y esto llevado a nuestras vidas, porque si no parece que qué tenemos nosotros que ver con Menelao, qué tenemos que ver con el rey Antíoco IV Epífanes, que era un tal, y con la concubina y con tal. Esto llevado a nuestras vidas. Aterrízanoslo, Fabián. Aterrízanoslo. Bueno, pues ojo, no vaya a ser que el día que nos demos cuenta somos exactamente igual en nuestros pequeños límites de aquellos a los que tanto acusamos de llevarnos a la ruina. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, yo, que soy madre de familia, ¿no? Puedo actuar muchas veces como Menelao, que es vendiendo a mis propios hijos. No me voy a un mercado y les digo, este cuesta tanto y este cuesta lo otro, ¿no? Pero los vendo al mundo, permito que hagan cosas que son propias de los paganos y que les están llevando a la muerte. Meto en casa series de televisión, películas, veo que hay adicciones y no lucho y escondo la cabeza y digo, bueno, ya se les pasará. Eso es, al final, este era sumo sacerdote y no actúa como debe actuar un sumo sacerdote. Esto llevado a la realidad de nuestras vidas, pues es un padre que no actúa como padre, una madre que no actúa como madre, un presidente de gobierno que no actúa como presidente de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un empresario, todos podemos actuar como Menelao, vendiéndonos, y lo hacemos y no nos damos cuenta muchas veces, que es lo peor de todo. ¿Por qué? Porque no nos miramos al espejo. No digo al espejo, digo al espejo de la palabra de Dios. Sí, y además quizás hace 50 años, no lo sé porque no estaba vivo, pero por lo que me cuentan. Y claro, hace 50 años no era tan clara la diferencia, hablo de España en concreto, entre quien sí era católico y no era católico, porque la sociedad culturalmente arrastraba una serie de tradiciones, ¿no?,
que lo unificaba bastante a ese nivel todo. Pero hoy en día no es así. Entonces, cuando hoy en día pretendemos reducir el ser católico a ir a misa y todo lo demás lo hacemos, pensamos, sentimos igual que los demás, entonces ya hay que revisarse. O sea, si mi vida realmente es igual que la de todos mis vecinos, compañeros de trabajo, gente que conozco de toda la vida y demás, y solo me diferencio en que voy a misa, pues hay que revisarse. Hay que revisar los menelaos que llevamos en el corazón. Eso es. Sí, sí. ¿Qué parte de mi voluntad, inteligencia, memoria, sensibilidad, decisión vital pertenece, de hecho, a este mundo que culturalmente ya sabemos cómo es, nihilista, materialista, hedonista, desesperanzante, o realmente pertenece a Jesucristo, que lo reconozco como el Señor de la historia, como mi Salvador y el que puede orientar mi vida, ¿no? Y la toma de decisiones. Bueno, pues esto es lo que tenemos que examinarnos todos. Y además, habitualmente, porque esto no es de un día para otro. No, esto es en la vida cotidiana. Y esto es como Dios nos entrega su palabra para que lo hagamos. Por eso, y el autor ya lo hemos dicho varias veces, del segundo libro de los Macabeos, es más espiritual, más teológico. O sea, quiere ver la historia teológicamente. Y bueno, pues yo no quiero dejar estos versículos que estamos leyendo en una mera historia de algo que pasó, sino que está ocurriendo en nuestros corazones. Bueno, hasta el punto de que todo esto no sería lo ideal ni lo deseable que se interpretara como un acto de riña, ¿no? Cuidado, no vaya a ser que seamos tan paganos como los paganos, o sea, tan mundanos como los del mundo, o sea, tan secularizados como los del siglo. No se trata de eso, se trata de, ojo, no vaya a ser que a pesar de lo que nosotros nos pensamos, no estemos viviendo la experiencia cristiana, que la experiencia cristiana es la experiencia de reconocer que Jesucristo ha entrado en mi vida y me ha dotado de una cualidad de vida, de una capacidad para percibirme a mí mismo como quien soy, como quién es Él y como lo que quiere hacer y puede hacer en mi vida, que, vamos, supera infinitamente todo lo que por mis propias fuerzas o lo que la sociedad en general me puede ofrecer, ¿no? Para esta vida y para la vida eterna. O sea, no vaya a ser que me esté perdiendo el Evangelio, el anuncio, por que me esté dejando arrastrar, incluso inconscientemente, pero fácilmente, por lo que se ofrece en general. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora lo que va a pasar es lo que pasa siempre, que a Onías le van a matar, porque Onías es santo, es un hombre justo y estorba. Las personas que siguen a Cristo estorban. De ahí toda la historia de todos los mártires a lo largo de la Iglesia. ¿Por qué te cargas a un mártir que es una persona porque estorba al mundo, estorba mucho? Y me hurga en mi propia conciencia. Exacto. Pues vamos a leerlo en los versículos 30 al 34 del capítulo 4 del segundo libro de los Macabeos. Onías se lo reprochó tras haberse cerciorado de ello y haberse retirado a un lugar con derecho de asilo en Dafne, cerca de Antioquía. Por eso Menelao, tomando a solas a Andrónico, le pidió que suprimiera a Onías. Aquel fue a donde estaba Onías y dándole confianza, mediante engaños y ofreciéndole con juramento la mano derecha, a pesar de que era mirado con recelo, le persuadió a que saliera del lugar con derecho de asilo, y al momento lo mató sin respetar en nada la justicia. Bueno, pues Onías lo que hace es que reprocha a Menelao su actuación y como ya le conoce, pues se retira. Se retira no porque le tenga miedo, sino porque él ve que ya no tiene nada más que hacer, más que retirarse y dedicar su vida a Dios y rezar. Es que no puede hacer absolutamente nada más. ¿Y qué hace Menelao? Pues coge a Andrónico y le pide que mate a Onías. Y Andrónico va donde estaba Onías, le engaña, hace que Onías salga de ese lugar con derecho de asilo en Dafne y le mata.
le mata, se lo quita de encima. Ya está, le mata. Es que es fácil. La historia de Es los así. mártires. Sí. Es la historia de los mártires en el caso de que Onías justamente era un hombre justo y santo, ¿no? Pero vamos, es la historia de todos, en este caso porque molesta, pero en otros casos porque es un competidor del mal. Pero esta es la dinámica, sí. Esta es la dinámica. Y vamos a ver cómo reacciona el pueblo y cómo reacciona incluso el rey. Versículos 35 al 38. Por tal hecho, no solo los judíos, sino también muchos de los demás gentiles se indignaron y se entristecieron por el injusto asesinato de aquel hombre. Cuando el rey regresó de las regiones de Cilicia, los judíos de la ciudad, junto con los griegos que también odiaban el mal, se acercaron a quejarse de que se hubiese dado muerte a Onías sin causa alguna. Antíoco, con el alma entristecida y movido por la compasión, llorando la prudencia y la gran moderación del difunto, y ardiendo en furor, inmediatamente quitó la púrpura a Andrónico, le desgarró las vestiduras y lo condujo por toda la ciudad hasta el mismo lugar donde él había dado muerte impíamente a Onías. Allí borró del mundo al asesino, dándole el Señor el castigo merecido. Bueno, pues sorprende la reacción del rey Antíoco ante la muerte de Onías y también, yo creo que no debemos pasar por alto que el rey aprovecha la ocasión para quitárselo de encima, para quitarse de encima a Andrónico. No solo, pues sí, le daría pena que matara a Onías, pero de paso. Pero de paso ya me lo quito yo de en medio, ¿no? Esta figura de Onías, como intercesor por el pueblo, aparece en la narración de un sueño de Judas Macabeo, y es muy probable que a él se refiera a Daniel 9, 26-27, cuando ve en la supresión de un ungido el comienzo del cumplimiento del juicio de Dios. Lo voy a leer. Voy a leer el capítulo 9 del libro de Daniel, que pensamos que hace referencia a Onías, y dice así: Después de las 72 semanas se dará muerte a un ungido sin haber falta alguna en él. Y el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, pero su final estará en un cataclisma, y hasta el fin de la guerra ocurrirán las desgracias decretadas. Hará una alianza firme con muchos durante una semana, y durante media semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y pondrá en el ala del templo la abominación de la desolación hasta que el cumplimiento decretado llegue sobre el desolador. Bueno, pues se piensa que estas palabras de Daniel están haciendo referencia a este momento, en el que además vamos a ver dentro de poco cómo van a erigir la estatua de Zeus olímpico en el mismísimo templo de Jerusalén. Sí, y como el propio luego Cristo recupera en el Nuevo Testamento, esto se puede aplicar a distintos momentos de la historia. No se circunscribe simplemente a este momento, sino que puede haber más momentos en los que el templo, sea este el que sea, en la época de la historia en la que estemos hablando, puede ser ocupado por la abominación de la desolación, ¿no? Y también Cristo lo atribuye a tiempos futuros en el que la Iglesia será ocupada por la abominación de la desolación también. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hacer un breve descanso y continuamos.
Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores y estamos comentando el segundo libro de los Macabeos. Acabamos de, en la primera parte terminábamos con la muerte de Onías. Onías, sumo sacerdote, un hombre santo que es asesinado por engaño. Es asesinado por Menelao. Bueno, no directamente, sino por Andrónico, a quien Menelao le pide que lo asesine. Andrónico acaba con la misma suerte que Onías, acaba muerto por el rey Antíoco IV Epífanes, pero aquí tenemos a Menelao que sigue vivito y coleando. Vamos a continuar con los versículos 39 al 42 del capítulo 4 del segundo libro de los Macabeos. Se habían cometido muchos robos sacrílegos en la ciudad por parte de Lisímaco, con consentimiento de Menelao. Y al divulgarse la noticia, la multitud se reunió y se enfrentó a Lisímaco, cuando ya habían desaparecido muchos objetos de oro. La multitud estaba exaltada y llena de ira. Entonces Lisímaco armó a unos 3.000 hombres y comenzó a actuar violentamente, bajo la dirección de un tal Aurano, avanzado en edad y no menos en locura. Cuando vieron la agresión de Lisímaco, unos se proveyeron de piedras, otros de estacas de madera. Algunos incluso tomaron puñados de ceniza que había por allí y en medio de una gran confusión arremetieron contra los que rodeaban a Lisímaco. De esta forma causaron heridas a muchos de ellos, derribaron a otros y pusieron en fuga a todos. Al ladrón sacrílego lo mataron junto al gazofilacio. Bueno, pues Lisímaco, recordamos que era la persona que Menelao había dejado al mando cuando había ido junto con Sóstrates a dar cuentas al rey de por qué no pagaban impuestos. Aquí ya lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, cada cual es peor. Y todos están luchando por el sumo sacerdocio que no le corresponde a ninguno. Y lo que ha hecho el autor es que ha ido mostrando cómo los que obran el mal reciben el castigo correspondiente a su propio pecado. Lo hemos visto a los que seguían las costumbres griegas. Lo hemos visto con Jasón, a quien Menelao arrebata el cargo y tiene que huir. Lo hemos visto con Andrónico, que había asesinado a Onías y es ajusticiado por el rey Antíoco. Y lo vemos con Lisímaco, que es un ladrón sacrílego que muere a manos de la multitud. Pero ¿qué ocurre? Que a veces la injusticia humana, como es en el caso de Menelao, puede ocurrir que a los ojos del mundo no sea castigada o el castigo llegue más tarde. Y parece que como que el mal queda sin castigo. Pero esto lo vemos hoy en día, o sea, lo vemos en muchas veces que dices, hombre, una persona que está intentando ser buena, ser justa, ayudar a los demás y le va fatal, yo esto lo he oído muchas veces, y en cambio que roba y roba y roba y le va fenomenal. Bueno, le va fenomenal a ojos del mundo, pero esto no deja siempre de ser una llamada a la paciencia y a la confianza en Dios. Sí. Y en el mundo corrompido en el que vivimos habitualmente, pues es normal que esto ocurra, ¿no? Porque, claro, es el mundo que deseamos y decidimos construir. Los que tienen poder lo construyen. También es cierto que siempre se habla de que los que tienen poder son los que lo construyen, pero realmente si indagáramos en nosotros mismos nos daríamos cuenta de que si estuviéramos en una situación similar, probablemente estaríamos sometidos a las mismas tentaciones que ellos y que, por tanto, probablemente caeríamos, no lo sabemos, pero es fácil pensar que caeríamos también. Bueno, espera, que yo aquí vamos caeríamos, sí, es siempre difícil juzgarlo desde fuera. O sea, lo que estás diciendo es o sea, tienes razón. No es para exculparles. No, pero tienes razón porque nunca podemos decir de esta agua no beberé, claro. ¿Vale? Eso sí, pero, o sea, da igual donde estemos. La cosa es que lo que nos salva, bueno, siempre es Cristo, claro, pero es la oración. Y me lo decías tú ayer, bueno, cuéntalo, que me encantó lo que me contaste, lo de las aguas. Nada, simplemente estábamos comentando, ayer que nos vimos, estábamos comentando
que, nada, cada uno tiene que ponerle nombre a su tentación particular, ¿no? Y entonces, bueno, este pasaje de Jesús que llama a Pedro, que está en la barca, ¿no? Ven, y entonces Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua, ¿no? Y entonces mientras mira a Cristo, pues efectivamente lo que le dice Jesús, ven y acércate. O sea, mírame y ven, mírame y ven. Y entonces Pedro le mira y va. Pero en cuanto Pedro deja de mirar, ya no va, porque se hunde. ¿Qué es lo propio del mar en esas circunstancias? Hundirte. Bueno, pues tienes que identificar cuál es tu mar. Si es la avaricia, si es la lujuria, si es la soberbia, si es la pereza. Y entonces, una vez localizado, ya no tienes que centrarte en ese mar, sino hacer caso a lo que te ha dicho Cristo. Y es mírame y ven. Y mientras le mires, irás. En el momento en que dejes de mirarle, te hundirás porque estás sobre el mar, porque la tentación tiene poder. Si no te fijas en Cristo, tiene poder para vencerte. Entonces, la clave no es tanto qué mar te está hundiendo, sino si miras o no a Cristo, y por tanto irás. Efectivamente, pues eso es que ayer me lo contaste y me encantó, y luego lo estuve meditando y digo, es eso, o sea, estemos donde estemos, lo importante es mirar a Cristo. No si nosotros sí, sino mirar a Cristo. Bueno, pues ahora empieza ya el juicio contra Menelao. Vamos a ver qué ocurre en los versículos 43 al 50 del capítulo 4 del segundo libro de los Macabeos. A causa de estos sucesos se comenzó un juicio contra Menelao. Cuando llegó el rey a Tiro, los 3 hombres enviados por el consejo de ancianos hicieron su alegación ante él. Menelao, a punto ya de verse perdido, prometió abundante dinero a Ptolomeo Dorimenes para que convenciera al rey. Entonces Ptolomeo llevó aparte al rey a una columnata, como para refrescarse, y le hizo cambiar de parecer. Al que era la causa de todo el mal, lo absolvió de las acusaciones, y aquellos infelices, que incluso si hubiesen hablado ante Escitas, hubiesen sido declarados inocentes, a estos los condenó a muerte. E inmediatamente sufrieron el injusto castigo quienes habían defendido la ciudad, el pueblo y los objetos sagrados. Por eso los mismos habitantes de Tiro que odiaban el mal, proveyeron magnánimamente lo necesario para sus sepulturas. Menelao, en cambio, permaneció en el cargo, a causa de la avaricia de los poderosos, creciendo en maldad y convertido en el gran traidor de sus conciudadanos. Bueno, pues aquí tenemos a Menelao. ¿Cómo se da la vuelta a todo? Con dinero y con poder. Sí, y aquí vemos cómo las estructuras que en teoría sirven para reencauzar la sociedad, cuando hay un nivel de corrupción tal, es incluso una temeridad atreverse a entrar en ellas, porque, como dice aquí la Escritura, esos infelices que fueron a intentar que se produjera la justicia, ¿no? Pues dentro de los cauces institucionales, pues resulta que acaban pues como acaban, es decir, traicionados, manipulados y asesinados injustamente, ¿no? De tal manera que los propios habitantes de Tiro, que es una ciudad pagana, pero que tienen todavía sentido de la justicia natural, pues al ver el desastre y la traición al que han sometido a esta gente, pues los entierran a ellos mismos, ¿no? Claro, es que aquí hay algo, o sea, que yo no quiero dejar pasar por alto, que ya lo hemos comentado, pero lo quiero recalcar. Menelao le da abundante dinero a Ptolomeo, y Ptolomeo Dorímenes convence al rey de que Menelao es inocente y los otros son culpables. ¿Qué le pasa a ese rey? Que no está asentado sobre roca, que es el rey del mundo, que cambia de opinión porque no está asentado sobre la verdad. Y cuando no estás asentado sobre la verdad con mayúscula, entonces cambias de opinión según te dicen unos o te dicen otros. Entonces es lo que estamos viviendo hoy un poco cuando te dicen la verdad es relativa. Claro, es relativa porque si tú no estás asentado sobre roca, pues dependerá de lo que unos te digan y de lo que te digan los otros. La verdad es mi interés. Exacto. Y si no te gusta, pues tengo otros. Bueno, pues ahora pasamos ya al capítulo 5. Comenzamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 5 del segundo libro de los Macabeos. En ese tiempo Antíoco preparó la segunda expedición contra Egipto. Sucedió que durante casi 40 días aparecieron sobre toda la ciudad jinetes que cabalgaban por los aires con vestiduras de oro y armados con lanzas,
dispuestos en forma de escuadrones y con espadas desenvainadas. Tropas de caballería en orden de batalla lanzándose ataques y asaltos entre sí, con movimientos de escudos, gran cantidad de lanzas, disparos de dardos, brillo de adornos de oro y todo tipo de armaduras. Todos pedían que la aparición fuese de buen augurio. Bueno, pues esta manifestación celeste que acabamos de leer está descrita con recursos literarios de la época y lo que tiene es el carácter de un presagio popular, ¿no? Exacto, sí, sí. Vale, pues continuamos con los versículos 5 al 7. Habiéndose corrido el falso rumor de que Antíoco había muerto, Jasón tomó no menos de 1000 hombres y realizó un ataque por sorpresa contra la ciudad. Puestos en fuga los que estaban sobre la muralla y tomada ya al fin la ciudad, Menelao se refugió en la ciudadela. Jasón llevó a cabo matanzas sin discriminación entre sus conciudadanos, sin caer en la cuenta de que el éxito contra sus compatriotas era la mayor desgracia, y pensando que conseguía trofeos de los enemigos y no de su propia gente. Pero no consiguió hacerse con el poder, sino que al final, lleno de vergüenza por su conspiración, emprendió de nuevo la huida a Manítide. Bueno, pues Jasón, que habíamos visto ya que fue traicionado por Menelao, se había refugiado en la región de Amanítide. Y ahora, convencido por ese falso rumor de que Antíoco ha muerto, vuelve a aparecer para atacar por sorpresa a la ciudad y para hacerse con el poder. ¿Pero qué logra? El poder del sumo sacerdocio, claro. Claro, el poder, exactamente. Pues esto es entre los sumos sacerdotes, la disputa esta. Claro, tiene razón. O sea, que no es el poder, o sea, él no quiere ser rey. Bueno, es que es imposible. Bueno, es que no puede, rey, efectivamente. Claro. Pero él quiere a lo que él llega, claro, que es el sumo sacerdocio. Sí, entonces, sí. Cree que ha muerto el rey Antíoco, que era un falso rumor, y aparece corriendo para hacerse efectivamente con el poder del sumo sacerdocio. Y después de una inmensa masacre, no consigue ni hacerse con el poder del sumo sacerdocio ni hacerse con nada, y se tiene que ir pues a refugiarse de nuevo en el país de los amonitas. Exactamente, pero vamos, que vemos aquí el personaje que tenemos entre manos, o sea, el personal está a lo que está, y entonces son una banda de traidores, de corruptos, de traidores, o sea, pues lo que da de sí el poder cuando no miras a Cristo. Claro, y el sumo sacerdocio, que podemos pensar para qué querían el sumo sacerdocio, o sea, si no, claro, el sumo sacerdocio era importantísimo en aquella época, era el máximo poder que tenían los judíos a su disposición. A su disposición, o sea, no había más. Sí, sí. Era lo máximo. Sí, sí. Era el que mandaba sobre el pueblo, y aunque sí que había un rey, que en este caso era Antíoco, que gobernaba sobre el pueblo judío, pero vamos, Antíoco ya lo hemos visto que se tuvo que ir a hacer una expedición contra Egipto, o sea, tenía cosas más importantes. El que estaba allí, el que mandaba, era el sumo sacerdote, y el que daba cuentas al rey, y el que... Sí, sí, era un cargazo, sí, sí. Sí, sí. Claro, porque si no parece como que, bueno, qué tontería, ¿no? No era ser el capellán. No. Era de verdad mandar. El máximo poder. De hecho, lo vemos en la época de Jesucristo, que al final, ¿quién es el que pide al poder romano que maten a Jesucristo? Los judíos no tenían la potestad para mandar a Jesucristo a la muerte, pero sí para pedírselo al pueblo romano. Exacto, no lo podían ejecutar, pero sí lo podían condenar a muerte. De hecho, le condenan a muerte y van a pedírselo al poder romano para que lo ejecute. Pero ellos ya le han condenado a muerte. Porque lo tenían vetado en ese momento, pero sí que lo hacían. Claro, porque tienen el máximo poder de la mano del que les gobierna. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver ahora qué le ocurre a Jasón. Los versículos 8 al 10 del capítulo 5 del segundo libro de los Macabeos. Por último, él mismo fue objeto de la peor desgracia. Mandado encarcelar por Aretas, rey de los árabes, huyó de ciudad en ciudad, y perseguido por todos, odiado como traidor a las leyes y detestado como asesino de la patria y de los ciudadanos, fue expulsado a Egipto. El que había desterrado a tantos de su patria pereció en el exilio después de haberse dirigido a los espartanos, con la esperanza
de obtener protección a causa de los lazos familiares. El que había dejado a una multitud sin sepultura quedó sin duelo. Ni tuvo funerales, ni tuvo un sitio en el sepulcro de sus padres. Bueno, pues la muerte de Jasón es narrada poniendo una vez más de relieve que los malvados pagan el precio de su propio pecado. Sí, y en este caso es una, digámoslo así, una justicia retributiva, una justicia con respecto a lo que había hecho en vida, que sigue siendo en vida. Pero el hecho es que fue expulsado a Egipto, y Egipto, en la Escritura, muchas veces es el lugar del dominio del enemigo del hombre, es decir, del demonio, ¿no? Entonces es el infierno. O sea que lo que aquí se describe como que un suceso dentro de la historia, o sea, en esta vida, que le pasa a este personaje, que acaba solo, los adjetivos son impresionantes, es: huyó de la ciudad, perseguido por todos, odiado como traidor, detestado como asesino, expulsado a Egipto. O sea, tremendo, ¿no? Lo lleva todo. Bueno, pero en realidad se puede entender en clave espiritual, es decir, el destino final, ¿no? Aunque en esta tierra no siempre vemos cómo se haga justicia, sin embargo, la realidad supera con mucho la vida presente, lo que nosotros podemos percibir la mayoría de las veces en esta vida. Trasciende esta historia, la realidad, y por tanto no podemos jugar con el buenismo, ¿no? No, total, ¿qué más da? Porque claro, el abuelete Dios todo lo perdona, todo lo disculpa, todo lo entiende. Porque claro, no es como nosotros, efectivamente, no es como nosotros. Es bueno, justo y verdadero. Y su misericordia es la expresión más alta de su justicia, pero no excluye el resto de expresiones de la justicia. Y por tanto, por supuesto, que el final de nuestras vidas no está dentro de esta tierra. La trasciende, va más allá. Y seríamos unos incautos si nos rigiéramos simplemente por esta vida. Vivimos en esta vida, pero no pertenecemos solo a esta realidad. Y por tanto, es sabio vivir conscientes de que nuestra existencia trasciende esta vida, esta realidad. Y que lo definitivo es lo siguiente. Y esto tiene valor en cuanto que construye o impide lo que viene después, que es la gloria, pero también puede ser el rechazo de la gloria. Efectivamente. Pues ahora vamos a ver a qué lleva todo esto. Vamos a leer los versículos 11 al 16 del capítulo 5 del segundo libro de los Macabeos. Cuando llegaron al rey noticias de lo sucedido, pensó que Judea se había sublevado. Entonces, lleno de furor, subiendo desde Egipto, tomó la ciudad por las armas. Ordenó a los soldados abatir sin excepción a cuantos se encontrasen y degollar a quienes subían a sus casas. Se llevaron a cabo matanzas de jóvenes y ancianos, se perpetró el exterminio de mujeres y niños, y el asesinato de vírgenes y de niños de pecho. En el curso de 3 días fueron aniquilados 80.000, 40.000 durante la operación, y no menos que los que mataron fueron los que vendieron. No satisfecho con esto, se atrevió a entrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, que se había convertido en traidor a las leyes y a la patria. Con sus manos impuras tomó los objetos sagrados y arrebató con sus manos profanas cuanto habían sido depositado por otros reyes para engrandecimiento, gloria y honor del santuario. Pues en el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 1 y en el capítulo 11 del libro de Daniel, vemos cómo Antíoco Epífanes hizo 2 expediciones a Egipto. La primera fue en el año 169 a.C. y le fue favorable. Y a la vuelta de Antioquía ya saqueó el templo de Jerusalén. Y la segunda en el año 168 a.C., cuando los romanos le obligaron a retirarse. Y después de esta es cuando comete las mayores atrocidades en Jerusalén, en la ciudad santa. Poco después, en el año 167 a.C., manda poner en el templo de Jerusalén, que lo vamos a ver a continuación, la estatua de Zeus olímpico. ¿Y qué hace el autor de 2 Macabeos? Resume el saqueo del templo y las atrocidades de Antíoco tras la segunda expedición, que es lo que acabamos de leer ahora en esta segunda parte. ¿Por qué? Porque
el autor de 2 Macabeos ya había advertido que él no pretende contar con exactitud los hechos. Lo que quiere es narrar, sobre todo, hacer una narración mostrando sus causas profundas y su explicación. Y entonces, ¿qué hace? Lo que acabamos de leer. Primero narra una manifestación celeste que anuncia la desgracia, después se fija de nuevo en el pecado del pueblo, es decir, en la guerra interna de Jerusalén, consecuencia de la avaricia de Jasón y causa inmediata de la intervención de Antíoco. Y finalmente describe los horrores de la actuación de Antíoco, finalizando con una alusión a Judas Macabeo como puerta de la esperanza. Por lo tanto, todo lo que hace el autor del segundo libro es una lectura espiritual. Sí, efectivamente, sin entrar en detalles concretos históricos que por otro lado la gente de aquella época ya podía conocer y que quedan más recogidos en el primer libro de los Macabeos. Bueno, entonces Antíoco entra en Jerusalén lleno de furor y hace pues una verdadera sangría. Vamos a continuar con los versículos 17 al 18 del capítulo 5 del segundo libro de los Macabeos. Antíoco se engreía en sus pensamientos sin darse cuenta de que el Señor se había airado por breve tiempo a causa de los pecados de los habitantes de la ciudad y por eso había sido abandonado el santuario. Pero si no hubiera sido porque se encontraban inmersos en muchos pecados, lo mismo que Heliodoro, enviado por el rey Seleuco a inspeccionar el lugar del tesoro, él, al acercarse, hubiera sido azotado inmediatamente y hubiese cesado en su osadía. Bueno, pues el saqueo del templo es posible porque Dios había abandonado el santuario debido a los pecados del pueblo. Esto es lo que el autor quiere mostrarnos todo el rato, una lectura teológica. Esto es con lo que, porque se está acabando el programa, no podemos, continuamos en el programa siguiente, no podemos llegar al final de lo que teníamos planteado para hoy, pero también creo que es una lección para nosotros hoy en día cuando muchas veces te preguntas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta no es por qué, es para qué, pero aún así lo que nos ocurre es consecuencia del pecado. ¿Una enfermedad es consecuencia del pecado? Siempre es consecuencia en último término del pecado, porque la enfermedad entró en el mundo por el pecado original, del rechazo a Dios. En el jardín del Edén, antes de que Adán y Eva pecasen, no había enfermedades, ni siquiera había muerte. Nos íbamos al cielo. Sí, esto a nosotros nos resulta muy difícil de entender porque estamos limitados por el efecto ya del pecado original. Claro. Entonces muchas veces la gente se echa las manos a la cabeza. ¿Pero esto que me pasa a mí es por el pecado? Claro, es que es todo fruto de la concupiscencia, que viene en último término del pecado original, del rechazo a Dios, que nosotros continuamos haciendo en nuestro corazón, claro. Sí. Bueno, pues nos quedamos con esto y vamos a terminar leyendo un comentario de San Jerónimo. Antíoco Epifanes, crudelísimo rey, profanó el altar e hizo pisotear la justicia misma, porque Dios se lo había permitido. Y se explican los motivos. Lo hizo a causa de los abundantes pecados de Israel. Por tanto, no hizo sin más lo que quiso, sino que el Señor se lo permitió a causa de los pecados del pueblo. Pues eso es. Sí, eso muy importante. Porque el Señor, bueno, lo veremos ya en el próximo programa, permite las cosas siempre para nuestra purificación, para nuestra santidad, no para... O sea, el Señor, gracias a Dios, no es como nosotros, o sea, lo hace siempre porque nos ama buscando profundamente y buscando el bien, exactamente. Bueno, pues con esto terminamos hoy, le damos las gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado y os recordamos que estaremos de nuevo con vosotros dentro de 15 días. Podéis escuchar este programa en el podcast de Radio María en www.radiomaria.es, pedirlo en el teléfono 91 822 8010, escucharlo también en el blog latierraprometida.es y como siempre podéis escribirnos a latierraprometida@radiomaria.es. Y os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Así concluye La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.